Y un día como este, 13 de junio de 39, llegaron los primeros españoles exiliados a bordo del buque aquel Sinaya, que les brindó la oportunidad de venir a trabajar y sin sentir la enemistad de sus enemigos políticos a punto de quitarles la vida. 22,000 refugiados en 16 embarcaciones fue el total. Pero ese Sinaya atracó en Veracruz, desembarcó y fue fletado por republicanos españoles ante el avance de las tropas que los amenazaban. ¿Cómo estarían las cosas? Que preferían echarles la bendición a los hijos y órale, mandarlos a su suerte y a su destino. Recuerda que ellos creían que no iba a durar tanto el exilio. Pensaban que cuando cayera Hitler, pues los aliados iban a acabar con Franco también. Y están segurísimos de eso. O sea, se iban por 4 o 5 años, nada más. Pero no, pues resultó ser para el resto de la vida. Hasta es 75. Que Franco tuvo la habilidad del camaleón. Estaba entre dos aguas y ni para un lado ni para otro, y prácticamente quedó intocable. Después de que su lucha civil fue empleada como laboratorio del uso de armas de guerra. Pues así fue como llegaron aquí 500 niños españoles que después fueron conocidos como los niños de Morelia. Allí en W teníamos 3 niños de Morelia, pero se expandieron por todo el país y tomaron diversas actividades, con lo que México enriqueció. ¿Juan Calderón era uno de ellos? Sí, ¿verdad? Así es. Creo que Paco Ignacio Taibo, ¿no? También el primero. El primero. Sí. Fernando Marcos, Ángel Fernández. Algunos destacados y otros, pues no tantos. Trasterrados, decía un filósofo, divididos por razones políticas, y aquí el eterno agradecimiento de los que todavía recuerdan esas hazañas, aunque ya casi se acabaron esas generaciones, ¿no? Y había en todos los ámbitos, había gente muy notable como los que conocemos, pero también había técnicos, por ejemplo, tramoyistas, iluminadores, maquillistas, trabajadores del vestuario, había de todo. Aquí el cine nacional, Televisa y las artes ocuparon gran parte de ellos. Así es. Es que muchos eran muy importantes allá, líderes intelectuales, científicos, algunos, ¿no? De todo tipo había. Y se tuvieron que venir acá. El papá de un amigo que vino en ese problema, dirigía periódicos allá y era un líder de los que ponía bombas y todo eso, y aquí vino a vender tornillos. En ingeniería había 3 maestros que eran niños de Morelia. Daniel Ruiz Fernández, que después estuvo en las obras del Olimpiada y de obras del departamento del DF, de Pablo y que de Buen, los 2 de Buen, Néstor de Buen y el ingeniero Odón de Buen, eran niños de Morelia. Pero miren lo que significa la protección, la guía, el darles todos los elementos necesarios, porque muchos de esos niños llegaron solos a la protección estricta del gobierno, y fue tan efectiva esa protección que la gran mayoría de ellos salieron adelante y fueron gente productiva en diferentes ámbitos. Es que los niños eran los menos. Llegaron muchos adultos. Sí, claro, adultos que crearon colegios muy importantes. Los fueron más representativos, más simbólicos que numéricos, ¿no? Lo importante eran las familias que venían sin nada.
Abandonaron todo y se vinieron aquí, y aquí a lo mejor algunos otros hijos nacieron, la mitad en España y la mitad aquí. En fin, ¿no? Los que volvieron a empezar, esos son los significativos. Había quienes habían jurado no volver mientras Franco no se diera. Y pues no les tocó. Murieron incluso aquí porque Franco resistió, aguantó el equilibrio. Bueno, ese canijo hasta contra la muerte y el tiempo. Sí, pues muere hasta 76 me parece. No, 75. 75, sí, en diciembre, ¿no? En noviembre. Noviembre. Casi el terror. En el 20 y tantos de noviembre. Un día como este, Nombre, por favor. muere el hombre más grande, según los historiadores, en la historia de la humanidad, el conquistador, Medina, ¿qué? incluso llamado así Alejandro el Grande. Alejandro III de Macedonia fue rey de Macedonia, hijo de Filipo II. Este era el que le preguntaba a su papá: oye, jefe, ¿no me dejas nada por conquistar? Sí, Sí, estaba celoso de los éxitos de su papá, conquistando terrenos arriba y abajo. Pero acuérdate que el papá se va bueno, se lo llevaba a las batallas. Se va y le deja una pelea, no me acuerdo en dónde, donde él crea Alejandría. La defiende muy bien, él era bravo. Lo estaban preparando para reinar, experiencia militar, y encomendando a Aristóteles su formación. nada menos. Dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, y enseguida lanzó su ejército contra el imperio persa. En venganza, una guerra de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Sí, pero primero tuvo que vencer a los griegos, conquistar Atenas, Esparta, todos aquellos pueblos célebres que los consideraban bárbaros a los macedonios. Eran los bárbaros del norte. Y ese hombre tan valiente, tan fuerte, tan audaz, tan emprendedor de grandes hazañas, tenía sus efebos. Sí, hombre, era de pila y corrientes. Alejandro. Es que Ay, mira qué decepción. los rasgos físicos eran de mujer. Tenía un ojo de un color y otro de otro. Que dicen que eso, no sé, habla de rasgos femeninos. Qué bonito. Bueno, están los retratos en las monedas y sí es un rostro anguloso, nariz aguileña y el cabello rubio. Blondie. Rubio, así. Y claro, llega hasta la India y derrota a un ejército de indostano enorme, con todo y elefantes. Pero ya no sigue adelante. Ya la gente estaba desesperada por regresar. Ese fue el factor principal que le detuvo. Por cierto, Y se le estaban revelando ya Sí, en su casa. sí, acá de este lado estaban aprovechándose de su ausencia. No puedes controlar un imperio tan grande a control remoto.